Hola, ¿qué tal? Los saludan mis compañeros Leonardo García Varela, Jonathan Franco Castro, Marlene Ramírez Rosas, Joseph Monsalvo Islas y su servidora Claudia Jimena Ávila Reyes, de la Universidad Autónoma del Estado de México, plantel Texcoco, de la carrera de Contaduría Pública. En este video compartiremos sobre el programa Aspelnoy, qué es y para qué sirve, cómo descargarlo, cómo dar de alta a la empresa, cómo crear periodos y cómo configurar los parámetros del sistema. ¿Qué es Aspelnoy? Primero tenemos que saber qué es una nómina. Cuando hablamos de nómina nos referimos a aquellos pagos que se le hacen a los trabajadores. Dichos pagos son registrados de manera fiscal y legal. Cuando hablamos de nómina, aparte de sueldo, hablamos de prestaciones como la seguridad social, el ahorro para el retiro, la cesantía y vejez, inclusive el fondo para la vivienda del trabajador. Entonces, con Aspelnoy se puede emitir los recibos de nómina electrónicos de acuerdo a todos los requisitos que nos pida la autoridad, siempre y cuando se hagan las configuraciones necesarias al sistema. Con Hoy tú puedes generar reportes. Tú puedes tomar decisiones basándote en cuánto estás invirtiendo en el recurso humano, en cuanto a sueldos, a horas extras, a las faltas de los trabajadores e inclusive las vacaciones, entre otros. En sí, tú puedes tener un expediente muy completo de cada uno de los trabajadores, incluso identificar cuánto se gasta por cada departamento y cada puesto. Hola compañeros, bueno yo les voy a mostrar cómo se descarga Aspelnoy. Primero que nada tenemos que entrar al buscador y buscarlo así como Aspelnoy. Luego es el primer link que nos aparece por parte del buscador. Le damos en seleccionar. Aquí en esta parte nos vamos a ir a probar por 30 días, que es precisamente la versión de prueba. En esta parte nos van a pedir nuestros datos, nombre y apellido, el correo electrónico y el teléfono. Aquí el más importante es el correo electrónico porque aquí por medio de este nos van a contactar y nos van a mandar el link para la descarga del programa. Yo ahorita en este caso ya no lo voy a llenar el formulario, dado que ya tengo el ejecutable. Este es el ejecutable que nos tienen que mandar vía correo. Y aquí nos aparece el asistente. Nos va a poner precisamente lo que es la bienvenida al sistema. Lo vamos a poner en el botón de siguiente. Todo lo que son los términos de condiciones de uso del programa. Vamos a dar aquí en acepto los términos. Y siguiente. Posteriormente le vamos a dar aquí en el servidor local y en lo que sería la instalación típica, dado que ahorita no vamos a hacer una instalación personalizada del programa. Y le vamos a dar en instalar. Esperamos un poquito a que cargue el ejecutable. Ya una vez terminado lo que es el ejecutable, nos pone que la instalación de Aspenoy ha sido finalizada. Ya más la vamos a poner aquí en el botón de finalizar. Nos va a mandar un TXT precisamente con las indicaciones y instrucciones para el programa. Esto pues, no es tan relevante. Podemos cerrar y posteriormente
leerlo. Y miren, en esta parte ya nos pone la primera ventana de bienvenidos al programa de Aspelnoy 9.0. Después de haber terminado la instalación, aparecerá el asistente para realizar la configuración. En este se tienen 4 opciones. La primera es crear una nueva base de datos, que se usa cuando no tenemos una base de datos ya existente y deseamos iniciar desde cero. Por el contrario, tenemos traducir de una versión anterior o conectarse a una base de datos existente, que como su nombre lo indica, se usan cuando tenemos ya previamente una base de datos. Y por último tenemos la base de datos ejemplos, la cual cuenta con datos ya precargados que nos permiten explorar el sistema para poder conocer mejor sus funciones. En este caso usaremos la opción crear una nueva base de datos, ya que nosotros no contamos con base de datos ya existente. Y más adelante en el video veremos que podemos cambiar a base de datos ejemplos desde la configuración en parámetros del sistema. Entonces damos clic en crear una nueva base de datos y le damos clic en continuar. Una vez que nos sale esta ventana de ruta de acceso a datos, daremos en la opción datos de empresa 01 y daremos clic en siguiente. Como vemos, eso es todo lo que se necesita para crear una nueva base de datos, pues aquí nos aparece que se ha finalizado el proceso. Una vez creada la nueva base de datos, aparecerá la ventana Crear nuevos periodos. En esta tenemos dos opciones, crear siguiente periodo o nueva nómina. En este caso utilizaremos la opción de nueva nómina, ya que nuestra base de datos se generó en blanco y no tenemos ningún periodo. Así que elegiremos la opción nueva nómina y daremos clic en aceptar. Posteriormente nos saldrá esta ventana donde nos pregunta dónde nos queremos conectar. En este caso daremos clic en datos empresa 01 y en fecha de nómina pondremos el 15 de septiembre del 2018, ya que como estamos trabajando con una versión educativa, esta solo se puede trabajar en ciertas fechas. Después de haber colocado la fecha, daremos clic en aceptar. Posteriormente nos dirá que no existe una base de datos para la fecha de la nómina que hemos creado, así que nos preguntará si deseamos instalarla, a lo cual daremos clic en sí. Después nos preguntará si deseamos usar el catálogo de percepciones y deducciones y daremos clic en sí. Del mismo modo nos pregunta si deseamos el catálogo estándar de tablas, también daremos clic en sí. Finalmente nos aparece este mensaje donde nos avisa que ya se ha instalado la base de datos para la fecha de nómina del 15 de septiembre del 2018, así que daremos clic en aceptar. Posteriormente, para confirmar que nuestro periodo ha sido creado, nos iremos a archivos en administrador de periodos y como podemos ver, aquí está nuestro nuevo periodo con la fecha que hemos escogido. Después de haber hecho las configuraciones al sistema, nos aparece la ventana Abrir empresa. En esta parte tú puedes verificar las empresas que tengas, pero como estamos trabajando con la versión demostrativa o educativa, solamente podemos abrir la empresa Inválida SADCB. Después de haber hecho las configuraciones al sistema, nos aparece la ventana Abrir empresa.
En esta parte tú puedes verificar las empresas que tengas. Después de haberle dado en aceptar, va a aparecer esta ventana que es el administrador de periodos. En la versión educativa viene en forma quincenal, aunque si se trabajara con una base de datos nueva, pues podríamos configurar las nóminas con una periodicidad semanal, mensual o quincenal. Aquí hay otra periodicidad porque en esta se hacen los pagos de aguinaldo. Si queremos crear un nuevo periodo, lo que tenemos que hacer es darle clic aquí en crear nuevos periodos y nos va a aparecer esta ventana. Le damos en aceptar y aquí ya viene cargada la siguiente nómina. Le damos en aceptar, pero como estamos trabajando con la versión educativa, solo nos va a permitir trabajar con nóminas en el rango en este caso del 1 de septiembre del 2018 al 15 de enero del 2019. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser seleccionar un periodo. Vamos a dar doble clic y después nos vamos a configuraciones y a parámetros del sistema. ¿Para qué nos sirven los parámetros del sistema? Son los parámetros que repercuten en el funcionamiento de NOI y afectan a la constitución y funcionamiento de los catálogos de trabajadores, percepciones y deducciones, departamentos, etc. Por lo que cualquier modificación en estos repercutirá en los resultados obtenidos al elaborar la nómina. Ok, dentro de los parámetros del sistema, en la pestaña de datos de la empresa, podremos encontrar los siguientes datos, como logotipo, que aquí pondríamos en este caso la imagen de la empresa. Por ser ejemplo, pues ponemos esta imagen. Estos cuadritos que te salen de color naranja son apartados obligatorios que deben ser llenados. Si no los llenas, no te permitirá seguir con el proceso. El número de la empresa y la razón social, estos datos aparecen en color gris. Aparecen en color gris porque estamos trabajando en la base de datos ejemplo, en una versión estudiantil, por eso nos aparece impresa en válida. Al igual que el número de serie, no nos los permite modificar. Lo que sí podemos poner es lo que es el RFC. En el caso, bajo el supuesto que estamos ahora, que es una empresa, este es su RFC. Si fuera una persona física, miren, voy a poner aquí una X, y ahora nos aparece el apartado obligatorio de registrar el CUR. Pero por ahora no lo vamos a ocupar así. En el régimen fiscal, aquí nos permite seleccionar el régimen al que esté afiliada la empresa. Por ejemplo, si fuera una persona física, pues hubiera sido persona física con actividades empresariales, ¿no? Pero en este caso lo vamos a dejar así. También está el apartado del registro patronal, el registro al Infonavit, y estos otros últimos 3 apartados, la cédula, el Fonacot y el número de Fonacot, son apartados opcionales. Estos no son obligatorios de ser llenados. Ahora, en la pestaña de registros patronales, aquí sería el riesgo al que estuviera expuesto algún trabajador en su caso, pero por estar trabajando en la base de datos, ejemplo, ya vienen precargados, no nos permite cambiarlos. Lo que sí nos permite es el domicilio fiscal en esta otra pestaña. Aquí pues son datos que nos hemos inventado de la empresa, pero estos se deben de registrar, igual obligatorios. Vamos a pasar a la pestaña de configuración de la base de datos. Dentro de la configuración de la base de datos, aquí, como les había dicho anteriormente a mi compañera, es donde te permite cambiar de la base, regresar a la base de datos ejemplo o en la que estamos trabajando en este caso. En la pestaña de parámetros del sistema,
Aquí, por ejemplo, en los datos generales, lo más recomendable es que no esté activada esta opción de redondear a pesos, porque esto podría generarnos un problema, podría generarnos un problema de que redondee una cantidad cuando nosotros usamos hasta centavos en una empresa muy grande. Entonces, lo recomendable es que no esté activado. Y estos son otras pestañas que puede uno habilitar o deshabilitar en dado caso como esté trabajando. El orden también lo puedes modificar si quieres que tus trabajadores aparezcan por nombre o apellido, a las horas extra, a cuando empiezan tus horas extra, y el rango de los filtros, como las comas o los puntos. En este apartado, el área geográfica de las sumas aquí nos permite cambiar dependiendo el lugar donde tú te encuentres. En este caso continuaremos así, con la A. Ahora nos vamos al apartado de percepciones y deducciones. Y dentro de como ya estamos con los datos precargados, ya nos cargó varias opciones. Pero en dado caso que, por ejemplo, tuvieras que cambiar la prima de vacaciones, todas las percepciones y deducciones, pues aquí las puedes modificar a como la empresa las esté aplicando. Ok, a las bases fiscales. Ya por lo mismo de seguir trabajando en la misma base de datos, aquí nos permite cambiar si son mensuales, bimestrales, configurarlas trimestrales o semestrales, dependiendo. Ahora nos vamos a ir a la pestaña de trabajadores. Aquí nos permite pues añadir algún otro parámetro en el caso que sea necesario. Aplicaciones asociadas es el siguiente apartado, y aquí podemos agregar, por ejemplo, que son muy útiles, una calculadora, una hoja de texto o un editor de texto, dependiendo pues qué tanto los requieras. Ahora en el apartado de recibo electrónico podremos ver que en dado caso que la empresa esté registrada en Hacienda, tendrá su certificado, su llavero privado y su contraseña. En el apartado de correo electrónico y último, podremos ver que la empresa, al tener registrado su correo, podrá habilitar esta opción, que sería el enviado automático de los FDIs a los trabajadores, en dado caso. Para finalizar, daremos aplicar o aplicar y salir. Y eso sería todo. Por último, vamos a definir los parámetros de la nómina. En este caso vamos a ingresar en la pestaña de nómina. En el apartado de parámetros de la nómina nos aparecerá esta pantalla donde nos pide los datos generales. El número de nómina sería el 1, que es a principio de año. Los días de pago, en este campo se debe iniciar los días de que abarca cada pago. En este paso se debe configurar en los parámetros de la nómina la cantidad de días que en el sistema toma en cuenta, los 366 días del año en curso, en este caso sería año bisiesto, con base a los días del año y la periodicidad con la que se realiza el pago. Entonces, si fuera mensual en este caso, para poder obtener los días de pago tendríamos que dividir 366 días del año entre los 12 meses para obtener un cálculo mensual, que sería de 30.5. Aquí en la base de datos ejemplo lo está marcando quincenal. Entonces, posterior a este cálculo que habíamos hecho, solo resta dividir el resultado entre 2, lo que equivale a un pago quincenal, que sería 30.5 entre 2, igual a 15.25. Y si fuera semanal, para obtener los días de pago, para una nómina semanal, se tendría que realizar la siguiente operación, que serían los 366 días, si es bisiesto, o 365, entre 52 semanas, que sería 7 punto y algo. Entonces, en días por año, ya sea bisiesto o no, sería 365 o 366. Días de la semana normalmente son 6, dependiendo. Tipo de cálculo es mensual. El tipo de cálculo va a variar. Normalmente es mensual en la primera quincena y en la segunda sería ajustado. En caso de que fuera semanal, las primeras 3 semanas van a ser mensuales y la cuarta ajustada. Normalmente cuando es semanal puede tener de 4 a 5 semanas. Entonces, en este caso sería las primeras 4 semanas mensual y la quinta sería ajustada.
Entonces, el salario mínimo se va a actualizar cada que se actualice a base nacional o en el estado que esté se actualice. Entonces, la UMA igual se actualiza cada año. Después de esto, le vamos a dar a aceptar para guardar los cambios. Hay que revisar que los calendarios estén correctos, ya sea la nómina semanal, mensual, y en este caso, como es quincenal, hay que revisarlos. Nos iremos a catálogos y consultas. En el apartado de catálogos del sistema y le daremos clic en calendarios. Nos aparecerá esta pantalla donde nos aparecen estas pestañitas donde dice agregar, modificar, imprimir, copiar al portapapeles, ayuda y salir. En este caso vemos que tenemos 5 calendarios y cada una con su descripción. Entonces hay que revisar que estén las fechas correctas. Entonces nos vamos a ir al mensual y le vamos a dar modificar. Y tenemos que observar que la fecha de inicio esté correcta, que sería el 1 de enero de 2019 y la descripción sea mensual. Entonces hay que checar que todo concuerde. Enero del 19 al 31 de enero de 2019. Y así hasta que concluya todas las fechas. Hay que checar los días, que los días sean correctos para que nuestro cálculo de la nómina sea correcto. Le daremos guardar. ¿Están correctos los datos? Le ponemos que sí. Y en este caso en la bimestral también se puede realizar en cuestión de que sea la base de datos bimestral. También hay que revisarlo. En este caso no es la situación. Entonces ya revisamos. Le damos salir. Y por último vamos a revisar las tablas del sistema. Las tablas del sistema viene esta primera tabla que es ICR mensual de 2019 y ICR del año 2019. Hay que revisarlas al igual que los calendarios para el cálculo de ICR, que es el impuesto sobre la renta directo sobre la ganancia obtenida, que sería sueldo, bono de productividad, horas extra, etc. Dicho impuesto debe ser pagado de manera mensual a cuenta del impuesto anual al Servicio de Administración Tributaria, o sea el SAT. Las tablas del sistema se utilizan para especificar valores que se tomarán en cuenta en el cálculo de las nóminas. Como ya les había mencionado, vamos a actualización de manera manual de las tablas. Para actualizar y validar las tablas del sistema se encuentran configuradas correctamente, debe ingresar a el menú de catálogos y consultas en las tablas del sistema y debemos revisar que las tablas cuenten con los datos actuales en el año que se requieren. Esto para que el cálculo del arroje del sistema sea correcto. Para ello selecciona la tabla dando doble clic y dando clic. Como aquí ya la seleccionamos, checamos la descripción y checamos que el límite superior, la cuota fija y el porcentaje estén correctos en base al año que se ocupará. Por último, ya después de haber revisado, le damos salir, nos regresamos a nómina y checamos que los parámetros de la nómina sean correctos. Y como ya les había mencionado, número de nómina, días de pago, dependiendo, la periodicidad que esté igual, primer día, días por año, días de la semana, tipo de cálculo, el salario mínimo y la UMA. Siempre hay que revisarlo al final por cualquier movimiento que se haya hecho. Se desconfiguró automáticamente o algo que no suele pasar muy pocas veces, pero puede llegar a pasar. Y aquí ya vienen las tablas del sistema, que ya vienen enumeradas. Como pueden ver, le damos a aceptar y ahora sí ya pueden generar su nómina con todas las configuraciones correspondientes.